Hola, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en Elegida para Creer. Para nosotros es un gusto poder tenerte aquí una vez más y pues contentísimas de poder ahora hacerlo en formato ya de video, que es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pero realmente decidimos empezar primero con la parte de audio, pero ya nos lanzamos al video y aquí estamos para poder verlas, o bueno, que ustedes nos vean a nosotros. Sí. Así es, bienvenidas. Estamos muy ansiosas de volver otra vez. Tuvimos un pequeño receso. Sí, con todas las fiestas y todo eso, pero este nuevo año pues vienen cosas nuevas. Y bueno, por fin pueden ver la cara detrás de lo que era la vocecita que escuchaban por ahí. Sí. Así que estamos muy contentas. Sí, muy contentas, muy emocionadas. Tenemos, como decía Arla, hay muchas sorpresas que se vienen, temas que hemos pensado y pues vamos a tener invitados. Ya desde la próxima semana se viene nuestra primera invitada, así que queremos que estén pendientes. Y el día de hoy tenemos el tema del poder de la oración, ¿verdad? De la oración, sí. Vamos a hablar sobre aquellas cosas que tal vez han sido una experiencia en cómo nosotros hemos aprendido a hablar con Dios, porque básicamente orar es hablar con Dios. ¿Cuál ha sido el camino que hemos recorrido cada una y que tal vez puede ser una luz, una guía para ustedes que de pronto dicen es que yo no sé orar o no sé cómo hacerlo? ¿Okay? Exacto, creo que a muchas, incluyéndome a mí, nos cuesta mucho saber cómo orar o pensamos que hay una manera correcta de la oración cuando realmente pues es un momento de tener esa intimidad y esa relación con Dios y simplemente expresar lo que quieres expresar, pedirle lo que quieres pedir y obviamente ante todo darle gracias por todo. Pues creo que muchas personas en esos que se pierden a veces como que no, es que no sé como que debería de orar y pues sí, es un poquito complicado. Es verdad, a mí me gusta cuando Erla dice la manera correcta. Y a veces pensamos que sí, llegamos tal vez a querer conocer a Dios y yo no tengo la forma correcta, o yo no sé tal vez escucho a otras personas y creo que mi forma no es la correcta, pero realmente no hay una forma correcta, porque si hablamos de hablar con Dios, es como cuando un niño nace, empieza a crecer y se comunica con su mamá a través de que primero del llanto empieza a llorar y su mamá sabe que tal vez necesita algo. Y poquito a poquito le va enseñando tete, mamá, papá, y ese niño empieza a entender que esas palabras son la forma en que se comunican. Y entonces, pero no es que el niño nace así como que, oh, papi, no, o sea, empieza papá, mamá, tete. Y yo creo que con la oración es lo mismo, o sea, entender primero que Dios es nuestro Padre y que no hay una forma marcada de cómo yo me tengo que acercar a Él, sino que es como un papá con una mamá. Cada hijo, incluso, creo que tiene su forma con su mamá. Y creo que con Dios es igual. No hay una forma igual para todos, sino que cada trato de Dios con nosotros es independiente. Y cuando nosotros nos acercamos a orar, es eso, es poder comunicarnos de una forma que Él sabe que somos nosotros, que Él sabe que soy yo. No que está viniendo Erla a través de hablar de Viviana, sino que es Erla viniendo a hablar con su papá. Así es. Y bueno, creo que también por eso es la importancia de tal vez de leer la Biblia, porque a veces, por ejemplo, me identifico yo en la manera de que hay ciertas palabras que uno escucha a veces en la oración que, como yo digo, que pareciera la manera correcta, como que esa es la manera general que se debería de orar. Pero, o sea, muchas veces no sabemos ciertas palabras de que se usan por esa misma razón, como tú dices, o sea, uno después de escuchar tanto una palabra, así como los niños, de ahí es donde aprende. Y pues creo que es lo mismo con la lectura, donde tú sigues leyendo, vas aprendiendo de la Biblia, también ahí vas aprendiendo ciertas palabras que puedes usar en una oración. Exacto, pero cuando uno recién empieza a hablar con Dios, empieza a comunicarse con Dios, realmente es difícil eso que tú dices, de saber que hay tal vez una oración que yo puedo elevar, que yo puedo repetir, y ya vamos a hablar de ese tema también, pero hay que entender que la forma de comunicarnos con Dios es personal.
es individual. Lo que sí hizo Jesús a través de enseñarnos la oración, y vamos a leer el pasaje de Mateo. Yo tengo aquí Mateo 6, versículo 5, dice Jesús y la oración. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses esas vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Algo que me parece muy interesante de esta forma en que Jesús habló con los discípulos, porque ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. O sea, tal vez tenían esa misma duda o inquietud de cuál es la forma correcta de orar. Exacto. Pero Jesús viene y les dice, lo primero que me llama la atención, antes de decirle, esta es la estructura que yo les voy a dar, viene y les dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. Y luego les dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Entonces, él quería primero enseñarnos que la oración es intimidad. Ujú. Más que nada, es como yo te decía, esa relación personal de tu papá contigo. Entonces le dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y él que ve en los secretos te recompensará en público. Y luego él les dice, no usen vanas repeticiones como las personas que piensan que porque repiten y repiten serán oídos. Ujú. Sino que, ¿qué te dice? Sé sincero, sé tú, habla en la forma en que tú eres, no repitas por repetir. Exacto. Y eso es un punto importante porque a veces llegamos a la iglesia y como tú decías, escuchamos que hay gente que ora de cierta forma y de tanto oír, repetimos. Ujú. Pero llega un punto en que, o mejor dicho, yo creo que el punto es no dejar que nuestra oración se convierta solo en una repetición. Porque podemos orar con la palabra, podemos leer y repetir una oración, o tal vez alguien oró de una forma y podemos hablar de esa forma. Pero el problema es cuando pierde el sentido, cuando lo hago solo por cumplir, cuando lo hago solo por repetir, pero no porque realmente es la forma en la que yo me estoy comunicando con mi padre. Y dice, no hagas como ellos, porque tu Padre que está en el cielo conoce las cosas que tienes necesidad. O sea, antes que vayamos, Dios ya sabe lo que tenemos necesidad. Claro. Pero sin embargo, es como mis hijos cuando vienen, yo ya les veo la cara y yo digo, ¿qué me vienes a pedir? O sea, yo ya sé que me van a pedir algo, pero sin embargo yo como papá espero que ellos tengan la confianza y le digo, ok, dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y lo mismo es con Dios. Dios espera que nos acerquemos y le pidamos aquello que queremos, aquello que tal vez anhela nuestro corazón. Pero una cosa que me llama la atención aquí es que luego de que Jesús les dice todo eso, Él les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, les enseña y les dice, van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es lo que a mí me demuestra, es que Jesús nos estaba dando una estructura, más no una oración como tal a repetir. Todos nosotros aprendemos el Padre Nuestro. Todo el mundo sabe, dice Padre Nuestro que estás en los cielos y todas las Creo que es como una tipo de ¿cómo le dicen?
instrucción, como no instrucción. Una tradición. Ajá, repetir que, el Padre Nuestro. como se debe de empezar. Pero, exacto, pero lo que yo creo que Jesús estaba tratando de enseñarle a los discípulos era que primero se acerquen a Dios reconociendo que Él es Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces al reconocer que Él es Padre, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Al decirle, venga tu reino, estamos reconociendo que Él es Dios. O sea, no solo que es nuestro Padre, sino que le estamos dando la gloria y reconociendo que Él es Dios. Y de ahí dice, hágase tu voluntad. Estamos reconociendo su señorío sobre todas las cosas y sobre mi vida. O sea que, papá, yo te vengo a pedir algo, pero a pesar de lo que yo te venga a pedir, que se haga tu voluntad. Entonces, yo creo que esa estructura que da Jesús es en base a eso, a que nosotros primero sepamos reconocer quién es Dios para nosotros, quiénes somos en Él. Y estaba determinando la identidad de nosotros. Tú eres hijo, primero, y entonces vienes a Él como Padre. Y entonces, porque eres hijo, te acercas en confianza. Pero eso no quiere decir que Él deja de ser Dios y deja de ser ese Señor. Entonces vienes y reconoces su soberanía. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a mí me llama la atención porque yo al menos como varias veces al día, yo no como pasando 3 días. Claro, no, eso... Y creo que sí hay casos en que se da, pero no creo que es por decisión propia que uno decide no comer 2, 3, 4, 5 días. ¿Okay? A menos que, bueno, obviamente esté en un ayuno o algo así. Okay. Pero dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo creo que lo que él trataba de enseñarles es esa provisión que es para hoy, esa provisión espiritual, esa provisión material, dámela hoy. Porque no sabemos si mañana estaremos o no. Entonces él trataba no solo de decir, ven a pedirle a Dios y habla con Dios sobre lo que te pasó hoy, no lo que te va a pasar mañana, porque no sabes si va a haber un mañana. Sino hoy, el pan de cada día, dámelo hoy, lo que yo necesito, lo que tengo que aprender, lo que tengo que vivir, enséñamelo hoy. Y entonces era una forma de enseñar a los discípulos, a decirles, esta conversación es diaria, no es de una vez a la semana, no es de cuando voy el domingo a la iglesia, es del día a día. Y luego dice, perdona nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta parte me parece muy chistosa, por así decirlo, porque él pudo haber dicho, perdona nuestras deudas, y que nosotros nos acerquemos diciéndole, Señor, perdona mis deudas. Pero él dice, y lo que tú tienes que perdonar. Entonces, si tú quieres acercarte delante de Dios, tú tienes que primero reconocer en humildad que tú necesitas sanar tu corazón, que necesitas perdonar, y luego entonces vienes delante del Padre y Él va a perdonar tus deudas, cualquier cosa que tú estés necesitando. Luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces terminas reconociendo nuevamente que Él es Dios y que el señorío es de Él. Pero recalca al final, luego de la oración, y dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, entonces Dios te perdonará a ti también. Pero si no perdonas, Él no te perdonará. O sea, primero habla de las deudas arriba y vuelve a recargarlo. O sea, por si no entendieron que era sobre el perdón, les recalco que si ustedes vienen acá sin perdonar, nada va a pasar. Porque ustedes tienen que perdonar primero para que yo pueda venir a perdonar a ustedes. ¿Ok? ¿Y cuenta si nosotros perdonamos en silencio? Porque creo que algunas personas, bueno, o por lo menos yo creo que a veces me ha pasado donde yo he perdonado pero en silencio. Como que, ok, esta persona o me hicieron algo o alguna cosa y yo digo, bueno, en mi corazón no hay rencor, lo perdono, lo que sea, pero entonces a veces uno se aleja, como no sé si me entiendes. Sí. Entonces, ¿cuenta? Es que depende, porque por ejemplo cuando tú dices se aleja, yo creo que tal vez tú te alejas porque encuentras que esa relación no edifica. Exacto. Y tal vez es algo tóxico, que te hicieron daño, te hicieron perdón, pero marco una distancia porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Y sí, eso es válido. No. Pero la pregunta es, si perdonas en silencio, porque realmente esa persona es tóxica y es más conveniente alejarte de ella porque no te conviene,
o si perdonas en silencio, porque simplemente estás orgullosa y no quieres ir a pedir el perdón a esa persona porque tal vez te da vergüenza, porque sientes que te estás haciendo menos. Entonces yo creo que esa es la diferencia clave. Porque si yo no tengo nada contra esa persona, creo que hay liberación en el mundo espiritual cuando tú hablas con esa persona, cuando tú te acercas a esa persona y le dices, ¿sabes qué? Perdóname. Y de hecho, a mí me pasó una vez, cuando yo recién estaba en la iglesia, yo nuevecita llegué, no tenía ni un mes, resulta, bueno, está por ahí, pero vamos a hacer como que no está escuchando. Okay. Yo llegué a la iglesia toda nueva, ya era novia de Jaime, y resulta que de repente una chica me empezó a mirar mal, de la nada. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasa? Pues si yo soy nueva aquí. Normal, nos pasa a todas, ¿verdad? A cada rato. Y entonces viene, y ella me miraba mal, y todo, y yo, ¿qué está pasando? Entonces después me entero que resulta que él la estaba molestando a esa chica unos meses antes de conocerme a mí. Entonces, bueno, la niña estaba celosa y todas las cosas, peor cuando yo ya empecé a ir a la iglesia y todo, y como la novia oficial de él y todo. Claro. Entonces, pero me cogió un coraje y todo, que hasta hablaban mal de mí y todo, porque me decían, oye, esta chica habla mal de ti, y yo era así, porque yo no la conozco, realmente yo no la conocía, la veía en la iglesia, pero nunca nos habían presentado ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Que un día, oh sorpresa, yo sueño con ella, y el Señor en el sueño me decía, pídele perdón. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Cuando yo llegué a la iglesia, yo era bien orgullosa y era bien así como que, o sea, ¿por qué? Exacto. Y entonces, pídele perdón. Y yo así como que yo empiezo, no, hay que reprender, es el diablo. Y yo decía, no. Y entonces de repente me empezó a despertar en las madrugadas y yo no podía dormir. Y me levantaba y yo decía, Señor, ¿pero por qué me levanto? Y la tenía en el pensamiento, ora por ella, ora por ella. Y yo era como que, pero Señor, ¿por qué tengo que orar por ella? Yo no la conozco, ella habla mal de mí, o sea, ¿yo por qué? Y son esas cosas que tú no entiendes. ¿Por qué tú tienes que humillarte? ¿Por qué tú tienes que someterte? ¿Por qué tú tienes que doblegar tu orgullo cuando es la otra persona la que está haciendo algo y no tú? Y entonces, bueno, yo empecé a orar ya, o sea, llegó un punto en que si yo no oraba por esa chica, yo no dormía. Entonces yo me ponía a orar. Y de repente, que Dios te decía de que tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón. Y entonces me pasó que un día yo me levanto y era como una angustia en el corazón, pero era dolor. Y yo pensaba en ella y el Señor me decía, ora por ella. Y yo empecé a orar por ella como si fuera yo. Y yo empecé a sentir tanto dolor en mi corazón. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, Señor, yo no sé por qué lloro. Y me decía, es que así se siente ella. Oye, me dio tanta pena. Y yo dije, bueno, Señor, libérala y todo. Y yo le dije, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, pídele perdón. Claro. O sea, y entonces, inconscientemente se puede decir que en alguna manera era como que le hacía daño, pero o sea, no tal era vez se algo sintió herida por mí, o tal vez ni siquiera fui yo y tal vez ella lo vio personificado en mí, pero era como ella se sentía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me sentí tan mal y yo sentí tanto dolor en mi corazón que yo dije, si la forma de que esa chica deje de sentir dolor es que yo le pido perdón, o sea, yo no tengo problema en hacerlo. Y entonces yo le dije, ok, Señor, vamos a hacer esto. Y yo siempre le digo así como que si pasa esto, entonces porque ya. Exacto. Le digo, si ella viene el domingo, yo le pido perdón. Y sorpresa, no vino. Y yo dije, Señor, no es de Dios, era el diablo, no es de pedirle perdón. Y entonces esa semana no dormí. Y de nuevo, y que ora por ella, ora por ella. Yo le dije, ya Señor, yo quiero, ya está bien. No te voy a poner peros. Que ella venga el domingo. Entonces ahí tu oración cambia. Cambia cuando dice, hágase tu voluntad. Cuando yo quiero hacer mi voluntad, yo le pongo peros a Dios. Ok, Señor, pero si pasa esto, yo hago eso. O sea, entonces yo estoy condicionando la voluntad de Dios a lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo digo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, yo digo, ok, Señor, no importa lo que pase, dime a dónde voy, dime qué hago. Y entonces ahí mi oración cambió y yo le dije, Señor, ok, ¿qué hago? Haz que ella venga y yo voy a hablar con ella. Y ese domingo ya fue. Y yo la veía y yo, o sea, ¿no? Igual está la parte humana y yo era así como que, pero ¿por qué? O por digo, lo menos pensando Señor, en cómo me acerco, cómo le hablo. Sí, y yo le iba a decir así como que ya, Señor, que ella se me acerque, que ella se me acerque. Pero ya era mucho. Y yo dije, no, yo tengo que dar el paso.
Sí. Y entonces yo me le acerqué, ni siquiera nos habían presentado, entonces yo me le acerqué y yo le dije, hola Juanita, ¿cómo estás? Tú no me conoces, mi nombre es Viviana. Y ella me dijo, ajá. Y yo le dije, o sea, como que no supiera. Y entonces yo le dije, tú no me conoces, pero yo quería saber si puedo hablar un ratito contigo. Y ella me dice, sí, claro, no hay problema. Entonces, bueno, nos sentamos en una esquina. Y yo le dije, mira, tú no me conoces, yo no te conozco, pero yo no sé por qué yo siento que tú me miras mal. O sea, yo de una le dije todo. Esa vibra. Yo le dije, yo siento que como... Y ella agachó la cabeza. Y yo le dije, bueno, yo quería hablar contigo para decirte que si yo hice alguna cosa en algún momento que te ofendió o que te hirió y tal vez por eso tú me miras así, yo quiero que tú me perdones. Oye, esa chica, y empezó, llora y llora y llora como yo me puse ese día en mi cama. Wow. Y entonces ahí yo entendí que ese pedir perdón no era para liberación mía, porque tal vez mi corazón estaba bien, mi corazón estaba sano, pero era para liberación de ella. Claro. Y entonces ella empezó a llorar y llorar y llorar, y me dijo, no, perdóname tú a mí, yo he hablado mal de ti, yo he hecho esto. Y yo le dije, no te preocupes. Le digo, yo quiero que sepas que en mi corazón no hay nada contra ti, y si tú quieres podemos ser amigas, y yo, perdóname cualquier cosa que te haya hecho, yo te perdono, no te sientas culpable, nada y todo. Y ese día, abracito y todo, todavía somos amigas en Facebook. Ay, vamos a tener que preguntarle al pastor qué es lo que piensa de eso. Él sabe. Otro podcast, vamos a darle seguimiento a esto. Vamos a traerlo de invitado. Sí, para que cuente su versión vamos de a los hechos. escuchar esa historia, story time. Entonces, bueno, y desde ahí, ¿para qué? O sea, conversábamos, nos saludábamos, no éramos las amiguísimas del alma, pero por lo menos en la iglesia nos saludábamos y todo, o sea, y realmente la relación cambió. Exacto. Y entonces yo dije, wow, lo que puede hacer el pedir un perdón a una persona. O sea, cuando tú pides perdón, lo más probable es que el perdón y la liberación no sea tanto para ti. Tú tienes liberación porque si tú tienes algo contra esa persona, pues obviamente va a ser también para ti. lo vas a sentir, sí. Pero si tú no has hecho nada, si tú sientes que tú has actuado bien, que tú te has portado de la mejor forma, y Dios te llama a pedir perdón a alguien, la liberación es para la otra persona. Exacto. Entonces nosotros como cristianos somos llamados, y la palabra dice, si ustedes no perdonan, no vengan a pretender acá que yo venga y los perdone. No sean conchudos, en otra palabra. Entonces, pero eso es algo bonito, o sea, de la palabra, de la forma en que Jesús aconsejaba a la gente. Muchas veces ellos no entendían y decían, ¿pero por qué? O sea, pero es que no, es que la ley dice esto y todo. Y siempre era como que la ley. Y venía a decir, yo soy la ley, yo soy el que te está diciendo, porque yo sé lo que tengo para ti. Y la palabra dice, si ustedes siendo padres dan buenas dádivas a sus hijos, siendo malos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a ustedes? Y muchas veces no entendemos eso, que cuando hay una palabra o un dictamen de parte de Dios para algo que nosotros tenemos que hacer, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él solo quiere traer esas buenas cosas a nuestra vida. Amén. Pero nosotros nos ponemos tercos de que no, Sí. pensando que nuestros pensamientos son más grandes que los pensamientos de Dios. Y eso me pasó, y yo desde ahí yo dije, ok, yo empecé a ver la oración de una forma diferente. Yo empecé a entender que la oración era una forma en que Dios quería comunicarse conmigo, y era una forma en la que el mundo espiritual tenía poder sobre el mundo terrenal. Y empezaba a actuar. Y entonces yo empecé a decir, ok, si yo pude hacer esto con esta chica, orando y haciendo lo que Dios me decía que haga, ¿qué pasará con mi familia? Así es. Y en ese tiempo yo era la única que iba a la iglesia, porque mi papá no quería saber nada de la iglesia. Mi mamá estaba como que iba, no iba, y iba a otra iglesia. Mis hermanos, no, ellos sí, olvídate, no, nada que ver. Y entonces yo llego a la iglesia y fue como que Dios me puso esa cara. Y entonces yo dije, ok, yo quiero empezar a tener esa relación con Dios, aprender eso de parte de Dios. Y así fui creciendo. Ahora que yo te puedo decir, yo me considero una mujer de oración, sí, porque he aprendido que la oración no es nada más que comunicarme con mi papá, con Dios. Entonces sí, yo oro, sí, me gusta orar. Tal vez
muchas veces lo que pasa es que uno dice como que, ay, tengo que orar, voy a pasar 1 hora y todo, y lo ve como una carga, porque lo estás viendo como una obligación dentro de la estructura cristiana que tienes que seguir. O a veces nos acordamos solo cuando necesitamos. Exacto, por lo general buscamos a Dios cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad grave. Ahí si estamos de rodillas o si necesitamos que Dios ayude a alguien, ahí sí, Señor, por favor, ayúdame. Y claro que Él escucha, o sea, no importa, pero sí tenemos que como que agarrarlo ya como costumbre de poder orar todos los días. Y creo que eso también va como mi historia que te había contado, bueno, el testimonio que había dado de primero, de que cuando yo no diría la primera vez que yo oré, porque yo he orado siempre, aun cuando no he estado en una iglesia, yo he tenido temor de Dios y sé lo que es simplemente pedir o darle gracias, como sea, sé que todo lo que sucede es gracias a Él. Pero es lo que yo les he dicho antes, de que yo simplemente fui a un lugar donde yo estaba sola, porque yo tenía esa necesidad, y simplemente me senté ahí y me puse a hablarle como que si fuera así como estamos tú y yo, simplemente con el dolor que tenía en mi corazón. Lloré y estaba ahí sola, y como yo te digo, sin tener a alguien que esté físicamente enfrente mía hablándome o tal vez dándome ese abrazo, yo sentí ese alivio. Y luego las preguntas, las dudas que yo tenía, eso es lo que estaba contando, de que de alguna manera me salieron en videos. O sea, algo que nunca busqué, porque sabemos que el teléfono pues sabe todo, cualquier cosa que tú buscas, o incluso que tú hables, ya el teléfono ya sabe que tú andas buscando esa cartera roja, sí, ya sabe. Entonces era como que, ¿cómo sabía lo que estaba sucediendo en mi vida? Si era algo que yo ni siquiera busqué o pedí o algo así. Y simplemente era como que las respuestas ahí eran que yo me quedé así en shock, como que, ¿qué es esto? Y bueno, yo dije, bueno, eso tiene que ser Dios que me está tratando de dar la respuesta de lo que yo necesito. Entonces, pero no había una oración correcta que yo hice ni nada, simplemente me senté, hablé con Él y fuiste tú. Y fui yo, sí. No, y eso realmente, cuando uno experimenta eso, ahí uno empieza a entender que yo creo que esa es mi forma correcta. O sea, que yo me puedo acercar, y como dice la palabra, me puedo acercar confiadamente a Dios. Y eso es lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Darnos ese acceso libre al Padre, que nosotros podamos realmente decir, Señor, aquí estoy, escucha mi oración. Y mira que algo que a mí me parece súper interesante, y por eso el tema de hoy día es el poder de la oración, porque yo tuve la oportunidad de todo este año experimentar, hablar con personas que no saben nada de Dios, que tal vez conocen a Dios de una forma o tal vez nunca han escuchado la palabra, y una de ellas es mi jefa. Y entonces pasó que estábamos jugando al amigo secreto en el trabajo y a mí me toca a mi jefa. Y ya después yo entendí que era a propósito de Dios, porque yo decía, oh my God, y yo era así como que no me toca mi jefa porque me van a tocar a darle algo caro. Exacto, eso es lo que me Y entonces me toca a ella y yo decía, Dios mío, ¿qué le doy? ¿Qué le puedo dar? Porque si ella dice, yo quiero un perfume, yo quiero un vestido, ella solo va, se lo compra y ya, sin problema. O sea, no, el dinero no es un problema para ella. Y entonces yo le decía, ¿qué le das a una persona que no necesita nada, aparentemente? Y entonces ella, hicimos los papelitos que poníamos, los pusimos en la cocina de la oficina, y ahí decía cada uno qué quería. Y ella puso solo libros. Y yo le dije a una amiga, pregúntale qué libros le gusta. Y ella dijo, oh, los de drama, los de ciencia ficción. Okay. Y entonces yo era así como que buscando, y yo decía, pero es que yo siento como que darle algo que realmente va a ser una novela y que no la va a llenar, como que no. Yo decía, siento que es la oportunidad de darle algo que trascienda en su vida. Sí. Y entonces me había pasado que un par de meses antes a mí me tocó asistirla. A veces yo ayudo en la asistencia dental.
Y entonces ella me dice, estábamos conversando, la clínica empezó a tener muchos problemas y estábamos sentadas así, yo creo que ella ya había probado de todo. Y me dice, tú eres pastora, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo soy pastora. Y entonces ella me dijo, ¿tú podrías orar por la clínica? Y yo me quedé así como que, ¿ok? Sí, le digo, sí, yo puedo orar por ti. Y entonces la llama la manager gritando y diciendo, ya tenemos la solución. El paciente ahí en la mitad de nosotras. Y le dice, ya tenemos la solución, Viviana va a orar por nosotros. Y el paciente así como que, ok. Y le dice, uy, qué bueno, sí, porque yo sí creo que nos están haciendo brujería. Sí, lo más fácil que siempre pensamos cuando todo nos va mal es, no, alguien me está haciendo algo. Exacto. Y no pensamos que tal vez es Dios llamándome, o tal vez es Dios queriendo llamar mi atención. Exacto. Y pensamos, no, bueno, y ella le dijo, sí, yo creo que nos están echando mal de ojo, nos están haciendo brujería o algo así. Y entonces viene ella, yo le dije, bueno, yo voy a orar por ti y todo. Y me dice, es que yo me he dado cuenta que cuando tú vas atrás, las cosas funcionan bien. Y cuando tú vas adelante, las cosas funcionan bien. Y la gloria para el Señor, yo le dije, es que no soy yo. Y ella se queda así como que, ¿cómo no eres tú? Y yo le digo, es Dios. Y ella me dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser Dios? Y yo le digo, es que cuando yo estoy atrás, o tú estás trabajando con tus pacientes, yo estoy orando para que tus tratamientos salgan bien, para que no tengas complicaciones, para que no haya ningún problema con los pacientes. Y ella se queda así, ok. Y dice, bueno, yo también oro cuando estoy con el paciente, yo le pido a Dios y todo, o sea, hasta como para no quedarse atrás. Y yo le digo, cuando yo estoy al frente, yo estoy orando para que Dios bendiga la clínica, para que lleguen más pacientes nuevos, para que más gente conozca. Y sí, o sea, por eso digo, la gloria para Dios, porque cuando estoy al frente, yo estoy así, Señor, por favor, tú sabes que yo no puedo. Le digo, manda pacientes, y empiezan a llamar los pacientes. Y cuando estoy atrás, le digo, Señor, yo no sé hacer esto, yo no sé hacerlo de acá, ayúdame y todo. Y vienen las chicas. El otro día me tocó quedarme arreglando todo porque las asistentes, una de ellas empezó a estudiar, y entonces se tuvo que ir de volada, y la otra llamó a decir que no podía ir, entonces me tocó quedarme a mí solita allá atrás, y yo le dije a la doctora, no se preocupe, yo limpio todo y todo. Al siguiente día la lead assistant llegó y me dice, oh my God, yo pensé que habían traído una asistente así de esas dos. Me dice, toda la clínica estaba espectacular y todo, y yo me quedé así. Yo le digo, pero es que tú me enseñaste así. Y entonces ella me dijo, no, es que yo le enseñaba a mucha gente. Pero entonces hasta eso tú tienes la oportunidad de en eso darle la gloria a Dios, con tu trabajo, con tu testimonio. Todas ellas saben que yo soy cristiana. Y entonces cuando ella me dijo eso, y pasó lo de los libros, entonces yo dije, esta es la oportunidad. Y estaba buscando los libros en Amazon, busca. Y me sale este libro de aquí, que se llama El poder de una mujer que ora. Este de aquí. Okay. Y entonces, a mí este libro me lo había recomendado mi suegra hace muchísimos años. Y yo dije, ese es el libro. Porque yo dije, si ella me habló así, de que cuando yo oro pasa, entonces tal vez es la oportunidad de decirle a ella, tú también puedes orar. Exacto. Y tú también puedes conectarte con Dios de una forma que Él te va a escuchar. Y entonces yo dije, ok, voy a comprar el libro y todo, lo encontré en inglés y todo. Mi jefa es hindú. Y entonces cuando ya llegó el intercambio y todo, yo le di el libro y ella lo saca y dice, oh wow, esto es otro nivel. Y yo le dije, ¿le gustó? Y me dice, lo voy a leer todo, de verdad que yo necesito eso. Y se dice, oh wow, y todas las otras eran así, ¿qué le dice? Como que algo nadie sabía que le había diferente dado. a lo que ella acostumbra a comprar o tener. Tal vez ella esperaba un libro de drama, un libro de ciencia ficción, pero no se esperaba eso. Sí. Y entonces pasó, se llevó el libro, a los 3 días me dice, es el mejor regalo que me han dado en mi vida. Y yo le digo, no le digo eso a tu esposo. Y me dice, no, es que es el mejor regalo que me ha dado en mi vida. Me dice, llevo 3 días leyendo el libro. Le digo, ¿en serio? ¿Y por qué página vas? Por la página 20. Y entonces yo le digo, ¿en serio has leído tanto? Y me dice, es que no puedo soltar el libro. Me dice, es todo lo que habla de Dios, todo lo que enseña y todo. Yo dije, ok, creo que le di un libro que hablaba de Dios de forma general, porque yo me compré este y a ella le compré el otro, pero yo no lo había empezado a leer todavía. Okay. Lo compré y se lo di por lo que me habían recomendado, pero yo no lo había leído. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿será que habla de Dios de una forma general? Y entonces
ella es monoteísta, ella no es de las culturas hindú que es politeísta. Okay. Entonces tal vez ella al leerlo, si habla de Dios de forma general, entonces ella dice, oh, entonces es que es mi Dios el que hace esto. Y entonces ya me entró curiosidad y entonces empecé a leer el libro. Y cuando yo empiezo a leer el libro, yo llego a una parte que la voy a leer yo mismo. Y yo leo esa parte y yo dije, esto es un libro cristocéntrico. Habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habla de que la única forma de acercarte al Padre es a través de reconocer que Cristo es tu Salvador y tu Señor. Entonces, que ella después de 20 páginas del libro, cuando eso está en las 3 primeras páginas, sí, me diga, no he parado de leer, para mí fue wow. Y yo dije, Señor, la gloria será para ti. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú me mostraste tal vez lo que yo tenía que hacer y tú me guiaste a llevar, pero tú estás haciendo la obra a través de la palabra. ¿Y por qué yo digo la palabra? Porque este es un libro que tiene los versículos explícitos. O sea, no solo te da una cita, no solo te habla de, oh, la palabra de Dios dice, sino que te dice, porque Dios dice bla, 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 y dice Juan 3:16, por ejemplo. Okay. Entonces te da el versículo, te da la cita, y si tú quieres ir a la referencia bíblica, pues vas a encontrar que dice lo mismo. Exacto. Entonces, te está instruyendo no solo con palabras que te emocionan, no solo con frases que te hacen sentir bonito, sino que te está instruyendo a través de la palabra. Y como la palabra ahí está esa prueba, entonces hay transformación. Y entonces, ¿qué pasó? Que ya después de, creo que 1 o 2 semanas, ya ella iba por la mitad del libro, y ahorita se lo terminó, lo está volviendo a leer. Y una cosa que a mí me impactó fue que ella me dice, mi cuñado ya está harto de que le hable del libro. Y yo digo, ¿en serio? Toda su familia es hindú. Entonces imagínate una hindú llegar con enseñanzas cristianas a su casa. Y entonces cuando ella habla del libro, un día tuvimos la oportunidad de hablar y yo le di mi testimonio, mi familia y todo. Y ella me dijo, wow, suenas como el libro, igualita que todo lo que dice el libro. Y yo le dije que ese libro a mí me cambió la vida, hablando de la Biblia. Ajá. Y yo le dije, lo que tú estás aprendiendo es Biblia. Y ella se quedó así. Y me dijo, ya mi familia está harta de que yo les hable del libro. Yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, porque ellos hablan de algo y yo digo, oh sí, el libro dice tal cosa sobre eso. O ellos dicen, ay no, ¿y es que vamos a hacer esto? Y dice, sí, yo leí que el libro dice que si tú haces esto, Dios hace lo de acá. Y entonces ya ellos me dicen, uy no, ahí viene la del libro. La del libro. Pero me da gusto porque a pesar de eso, ella ha seguido hablando. Entonces imagínate la forma en que una vida está siendo impactada y muchas vidas están siendo tocadas. Tal vez más adelante, si alguno de ellos tengan algún problema o algo, ellos van a venir donde ella y le van a decir, ¿cuál es el libro que tú estabas leyendo? Y ella se lo va a dar y entonces la palabra se sigue difundiendo. Y algo que me gustó, y ahorita voy a leer lo que les digo porque hay que hablar con pruebas. Bueno, y demuestra también creo que la necesidad que hay en ella, para ella sentir eso de querer seguir leyendo y de aprender del libro. Exacto. Miren, esta es la parte que yo leí, está en el prefacio, es más o menos la página 3. Dice, Jesús dijo, el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Pero ustedes primero deben entender que el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, e invitarlo a moverse dentro de ustedes con libertad. Solo puedes moverte en el poder del Espíritu de Dios si tú primero has recibido a Jesús como tu Salvador. Necesitas saber y conocer que el amor de Cristo, el cual sobrepasa todo entendimiento, puede llenarte con toda la llenura de Dios. Efesios 3:19. Cuando tú tienes a Jesús como el dueño de tu vida, tú podrás venir a Él como el que te habilita para bendecirte abundantemente. Porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces su poder está en nosotros. ¿Quién puede hacer más en nuestra vida para cambiar o contestar las oraciones que pedimos? Entonces, yo leí esto y yo dije, wow, o sea, no nada de que un Dios general, o sea,
habla muy claramente que es a través de Cristo que tú te conectas con Dios y que es el Espíritu Santo el que viene y obra en tu vida. Y entonces yo dije, gracias Señor. Y ella ha cambiado bastante. Ella antes era muy ansiosa, muy desesperada. No sé qué va a pasar mañana. Y yo le decía, tranquila, o sea, descansa en Dios, ten paz. Y ella me decía, pero ¿cómo puedes decir ten paz? Y yo le digo, porque esa es la paz que Dios te da. Esa seguridad. Y ella me decía, es que están pasando tantas cosas. Y yo le digo, no te preocupes. Porque, por ejemplo, estábamos hablando, ella estaba preocupada de que tiene que tomar un avión a California. Y con esto de que ahora los aviones se están cayendo, sí. Ella no quería tomar ningún avión. Yo soy una que yo digo, este año no hay vacaciones. Y entonces se pega la risotada porque yo le digo, mira, puede ser en el avión o puede ser aquí afuera en todo ese hielo que está ahí, que parece pista de patinaje. Te puedes pegar una resbalada y chao. Exacto. Y ella se queda así, ya no voy a salir. Y entonces yo le dije, no puedes vivir con miedo. Con miedo, exacto. No puedes vivir pensando qué va a pasar. Si no confía en Dios. Si Dios te llama hoy, pues será. Lo que tú tienes es que tener esa paz de saber que estás con Él. Amén. Y ella me dijo, ok, tengo que aprender a descansar en Dios y todo. Y así, poquito a poquito. Le llevé un frasquito de estos que hicimos para elegidas. Y me dijo, yo necesito esto, porque todo esto a mí me pasa. Y lo tiene ahí en la oficina. Y yo sé que a veces cuando está así que le da algo, ella coge y saca un papelito y lo lee. Y son promesas de Dios. Y la palabra tiene poder. Así que en cualquier momento yo sé que de aquí a mañana ella va a decir, sabes que necesito aceptar a Jesús en mi corazón. Porque esa palabra va a traer esa respuesta. Así es. Así que este libro está súper recomendadísimo, El poder de una mujer que ora. Así que, ¿qué te parece si regalamos uno de estos libros para festejar el Día de la Mujer? Y para celebrar el reinicio de nuestro podcast ya en vivo. Entonces, si tú quieres ganar uno de estos libros, escríbenos y vas a entrar al sorteo. Lo hacemos el 8 de marzo, lo vamos a hacer el día que vamos a tener nuestra reunión en vivo de elegidas. Así que si quieres participar, solo escribe. Si quieres que alguien participe, etiquétalo y pues estarán participando. Exacto. ¿Okay? Yo creo que ya tengo una personita por ahí en mente que necesita, que me ha preguntado, que quiere, como por decir, empezar a leer la Biblia, pero que la lee y no entiende, por decir, lo que está leyendo. Entonces, ahora que te escucho leer ese libro, pues me parece una buena idea, porque te está diciendo ciertas cosas de oración, cómo creer y cosas así, pero después te está demostrando a dónde está en la Biblia y qué es lo que dice. Entonces tú puedes comparar las dos y decir, ahora entiendo esta palabra, este versículo quiere decir esto. Así que... No, y no solo eso, mira que algo que me gusta de este libro es que los temas que tiene, que están tiene una lista de todo el contenido, y cada tema dice, por ejemplo, el número 1 dice, Señor, ayúdame a empezar un caminar más cerca de ti, o llévame hacia un caminar más cerca de ti. El otro dice, Señor, límpiame y limpia mi corazón para que esté bien delante tuyo. El capítulo 3 dice, Señor, ayúdame a ser una persona que perdona. Entonces, hay para cada tema una oración. Y entonces el capítulo te enseña sobre qué enseña la Biblia, sobre tal vez qué es lo que quiere Dios para tu vida. Pero al final de cada capítulo termina con mi oración hacia Dios. ¿Ok? Y entonces dice, por ejemplo, Señor, tú has dicho en tu palabra que cualquiera que crea en ti, dentro de él correrán ríos de agua viva de su corazón. Juan 7:38. Yo creo en ti y yo te pido que esos ríos empiecen a fluir dentro de mí hoy y cada día que estoy viva. Te invito a tu Espíritu Santo a que Él venga a refrescarme ahora. Así como el verano está siendo constantemente renovado con agua fresca para que Él sea purificado, te pido que tú me renueves de la misma forma. Entonces, te enseña a orar de una forma, ya no solo que tú le digas cómo te sientes, sino que dice, Señor, tu palabra dice. Y algo que dice la palabra es que Él no puede irse en contra de su palabra.
de algo que Él dijo. Entonces, al orar así, tú le estás recordando a Dios, Señor, tu palabra dice, y tú te estás apropiando de esa palabra, tú te estás apropiando de esa promesa, y tú le dices, Señor, yo quiero que esto que tú hablaste, esto que tú dijiste, que puedes cambiar, que tú lo hagas conmigo. Y empiezas a orar de esa forma. Y eso me parece una de las cosas más bonitas de ese libro, cómo empiezas a aprender a orar, pero junto con la palabra. Y así mismo, que cada sentimiento, cada tema que tienes, tú lo puedes ahí detallar. Bueno, muy recomendado ese libro entonces. Sí. Así que ya saben, si quieren participar, simplemente escríbanos, etiquétennos, posteen en sus redes sociales y van a estar participando por este libro. ¿Okay? Así es. Y bueno, también creo que si tienen algún tema en específico que quisieran que nosotros hablemos, o dudas, preguntas, o tal vez hasta ustedes mismos tienen algún testimonio que quieren contar o que quieren que nosotros lo contemos, pues también nos digan, yo quiero ser invitada especial elegida. Bienvenida. Si estás en Massachusetts o si puedes volar acá, bienvenido. Exacto. Y ya para la próxima semana tenemos nuestra primera invitada. Vamos a invitar a una chica que ha estado asistiendo a la reunión de Diseñadas para Crear. Exacto. Ahí la conocimos y ella pues va a estar contando su testimonio. Es una mamita, tiene 3 niños, y yo creo que cuando yo la escuché hablar, yo dije, hay que comentar esto porque esto va a ser de bendición para muchas mujeres que tal vez están pasando su misma situación. Y de ahí, para la siguiente semana, tengo pensado que hagamos una reunión, elegida entre amigas, aquí, y vamos a traer amigas para que empiecen a contar también. Así que se vienen cosas chéveres. Pronto vamos a tener también a Leo y a Jaime aquí. Sí, también hay que para esa confesión de parejas. Las story time de lo mismo que de los testimonios de nosotros, para que escuchen también la versión de ellos, sí, para que no digan que solo lo que nosotras contamos. Exacto. Pero bueno, esperamos que este capítulo haya sido de bendición para ustedes, y como siempre, como ya es una costumbre para nosotros, queremos orar por ti, que tú nos estás escuchando en este momento. Tal vez esta es una palabra que necesitabas escuchar. Así que ahí donde estás, te pedimos que cierres tus ojitos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque estamos seguras que tú has estado aquí con nosotras, escuchándonos, hablándonos, enseñándonos, Señor. Te pedimos que en cada episodio que hagamos, Señor, que esta sea la forma, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos lleves a ese tipo de conversación que quieres que tengamos, Señor. Te pedimos que también tú bendigas a la persona que está escuchando hoy este video, este podcast, Señor, que tú la seas bendiciendo. Tú que conoces los corazones, tú que conoces la situación que vivimos cada una de nosotras, te pedimos que seas tú ahí hablando a sus vidas, Señor, que así como Erla y yo hemos tenido cada una a su manera un encuentro contigo, que ellas puedan encontrarse, Señor, con ese Padre celestial, con ese Padre amoroso que está ahí dispuesto a escuchar, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que sigas bendiciendo este podcast para que sea de bendición para muchas personas más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto una vez más, Erla, compartir contigo. Nos vemos la próxima semana, y con ustedes también nos vemos la próxima semana. Así que bendiciones. Bye.